Estimados estudiantes, niños y niñas de octavo año básico, tengan todos una muy buena tarde. Hoy les doy la bienvenida al año escolar 2021 en la asignatura de Ciencias Naturales. Espero que todos estén muy bien con sus familias, que estén bien de salud, que es lo principal, y que hayan pasado unas reponedoras vacaciones, que estén con las pilas cargadas y muy motivados para iniciar este periodo, que esta vez lo vamos a hacer de forma virtual hasta que la condición sanitaria no cambie, para empezar después, si esto cambia, de forma semipresencial. Pero mientras tanto vamos a apoyarnos con el mismo método y sistema que el año anterior, con la plataforma del establecimiento. Esta vez vamos a grabar clases y les vamos a entregar los contenidos tal igual que el año pasado. Bueno, vamos a iniciar el curso de este año repasando con el periodo de diagnóstico que nosotros llamamos y que lo vemos siempre durante el mes de marzo. Este periodo de diagnóstico comienza con el repaso del último contenido de las últimas clases de la unidad o del contenido, en este caso del contenido del objetivo de aprendizaje número 7, que fue el último que ustedes trabajaron el año 2020 y que tiene que ver con el tema de las fuerzas. ¿Ya? Vamos a repasar contenidos trabajados en la trayectoria del objetivo de aprendizaje número 7. ¿Cierto? El OA, el objetivo de aprendizaje, es el número 7 y la materia corresponde a lo que es el eje de física. Las habilidades que vamos a trabajar en esta clase son observar, comprender y sistematizar. O sea, vamos a englobar todo lo que vimos en este contenido. Así que vamos a empezar con lo que vimos clase a clase durante el objetivo de aprendizaje número 7. Lo primero que vimos cuando iniciamos este objetivo, la clase número 1, fue el concepto de fuerza. Para entender lo que es la electricidad, primero tenemos que tener claro lo que es el concepto clave de la fuerza, ¿cierto? Que es lo que es fuerza. Y el concepto de fuerza en física se reduce a la que es... el concepto de fuerza en física es la fuerza de un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad, desplazamiento o movimiento, o también puede modificar la estructura mediante la deformación de un cuerpo según el punto de donde se aplique la intensidad o la direccionalidad de la fuerza. Por ejemplo, en acciones cotidianas que nosotros realizamos a diario, como el arrastrar, el empujar o el atraer un objeto, conllevan la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo de un cuerpo, la velocidad o deformar su estructura según la intensidad de esta fuerza. Y ahí vemos un caballero haciendo pesa, otro que va empujando una caja, y la otra situación es cuando tiran la cuerda, el juego de tirar la cuerda, ahí se aplican en doble dirección. Eso sería lo que es el concepto de fuerza. Vamos a seguir. También en la clase 1 vimos cómo se mide una fuerza. Y para medir una fuerza hay una fórmula, una notación científica, que es la siguiente. F, que representa la fuerza, es igual a masa por la unidad de aceleración, que es la letra A. Entonces, la F es la fuerza necesaria, la fuerza inicial que se le aplica a un cuerpo determinado, y se calcula en Newton, de acuerdo al sistema de medición internacional. La M es la masa del cuerpo al cual se le está aplicando esta fuerza, y la A es la unidad de aceleración. ¿Ya? Cuánto se movió, cuánto se desplazó, cómo se deformó en metro cuadrado por segundo. ¿Cuáles son las características de una fuerza? También trabajamos lo que eran las características de una fuerza. Primero, el punto de aplicación, donde se aplica la fuerza en específico, en concreto, dentro de un objeto, ¿cierto? El módulo o la magnitud de la fuerza indica el valor numérico en newton expresado en unidad de medición, de cuánta fue la magnitud de esa fuerza aplicada, la dirección, si fue a lo largo, fue en línea recta, ¿cierto? Fue perpendicular, etc. Y el sentido de la fuerza, si fue norte, si fue sur, si fue la dirección, ¿cierto? El sentido cardinal de esta fuerza. Para seguir, después en la clase número 2, trabajamos cómo se aplica la fuerza, específicamente en los resortes, que también se llaman muelles, ¿ya? ¿Qué es un resorte? Es una pieza elástica dispuesta en forma espiral, generalmente de metal, que usa ciertos mecanismos
por la fuerza que desarrolla al recobrar su posición natural. Recuerden que esta se estira y se recoge, ¿cierto? Es un cambio físico el que hace. Un cambio físico reversible. Se estira y después vuelve a su posición inicial, después de que la fuerza se ha quitado de él. Los movimientos que hace un resorte son el estiramiento, la compresión y también se puede doblar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vemos en la imagen diferentes pesos y diferentes magnitudes de alargue de acuerdo a la fuerza que están haciendo estos pesos en un resorte en forma recta. La fuerza aplicada en los resortes se denomina la fuerza elástica. La fuerza aplicada en un resorte es directamente proporcional a la deformación que éste produce. O sea, la cantidad de alargamiento es proporcional a lo que el cuerpo del resorte puede llegar a estirarse. Cuando mayor es su valor, más trabajo costará estirar o comprimir un resorte después. O sea, para que un resorte se alargue mucho, el peso que debe sostener debe ser mayor. Y para volver a su posición inicial y de igual forma. La ley de Hooke, que explica esta dinámica del estiramiento y el recogerse de un resorte, es una ley que se aplica en notación científica para fundamentar lo que es la dinámica del resorte. En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la electricidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación que tiene una región lineal dentro de ciertos límites. La fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal o un muelle es directamente proporcional a la extensión del resorte. O sea, el resorte no va a dar más allá de lo que puede resistir. A esto se le conoce como la ley de Hooke, ¿ya? Y se expresa con la notación científica fuerza es igual a Q. Fuerza es igual a K por X. Si ustedes ven la primera imagen acá arriba, vemos que la cantidad de peso que tiene este resorte, que tiene dos platillos de pesa, ¿cierto? Es mayor a la que tiene este y este es mayor a la que tiene el primero, ¿cierto? Se va aumentando la fuerza a medida que se va estirando, ¿cierto? Entonces ahí, por deducción lógica, sabemos que el tercero es el que está aguantando mayor cantidad de peso y el segundo un peso medianamente soportable y el primero es el que tiene menos peso y está en su posición normal. La ley de Hooke afirma que la deformación experimentada por un objeto elástico, en este caso ese resorte que ustedes ven ahí, es proporcional a la fuerza que está aplicada sobre el mismo, a lo que puede resistir, ¿cierto? Este puede resistir máximo 2 platillos de fuerza, ¿cierto? 2 elementos pesados, ya que está al máximo en su estiramiento. Puede dar más, pero lo vemos que está bastante separado. Este tiene menor peso y el último también. ¿Cómo funciona esta dinámica de estirar un resorte y volver a que este se recoja? Hay dos fuerzas que actúan sobre un resorte, sobre la base cuando le aplicamos un peso, o ya un peso neutro, un peso muerto. Hay dos fuerzas que actúan en la dinámica de un resorte cuando a este le aplicamos un peso, ¿cierto? La primera es la fuerza de alargamiento que vemos acá cuando el resorte va a soportar el peso de este objeto y se coloca en notación científica como la letra X. Y cuando nosotros soltamos, liberamos al resorte de este peso, va a actuar una fuerza recuperadora que es la que permite que el resorte vuelva a su posición inicial o a su posición normal y esa se identifica con la letra F. La notación científica y la fórmula de la ley de Hooke para explicar la dinámica de estiramiento y de recogimiento de un elástico, de un chicle, de un resorte, ya de un elemento que se puede estirar, es la siguiente.
fuerza es igual a K por X. La F representa la fuerza traducida en unidad de medición de Newton. La K es la constante del estiramiento del muelle. ¿Ya? La X es la cantidad de metros que éste se alargó desde el punto de inicio de la fuerza. Y en la tercera clase final ya trabajamos lo que es la aplicación de la ley de Hooke en la vida cotidiana. Y esta ley se puede aplicar en la vida cotidiana en varias situaciones, pero acá yo clasifiqué algunas que son bien representativas. Por ejemplo, en la primera imagen vemos a un caballero pescando con su caña, donde se va a aplicar una fuerza. En este caso la fuerza la va a ejercer el pez, el peso del animal, en este caso del pez, versus el estiramiento que va a hacer la caña, ¿ya? El doblamiento que va a hacer la caña producto de la fuerza. Eso es la elasticidad aplicada mediante un peso. La caña después va a retomar su posición inicial. En el caso del columpio, lo mismo. La cuerda se va a alargar y se va a estirar. En un inicio, si ustedes ven acá, está de forma recta y va a adquirir, de acuerdo a la velocidad y al peso de la persona que está acá, la cantidad de estiramiento que se puede medir. Así que va a ser la misma que en la inicial, como se puede medir de forma paralela. En el cuarto ejercicio podemos ver objetos que se utilizan en la educación física, en la actividad física, que permiten hacer diversas actividades con elementos elásticos, aplicar la fuerza propia de nuestro cuerpo en elementos de elásticos, que también se puede aplicar la ley de Hooke ahí. Acá vemos un niño que está mascando chicle y haciendo globos, ¿cierto? Ahí también podemos aplicar la ley de Hooke, ya que este elemento se estira y vuelve a su posición normal, producto de la fuerza que va a ejercer dentro de la boca el niño. Y finalmente también tenemos lo que son las armas, que utilizan como mecanismo interior un resorte para expulsar la bala en este caso y provocar la fuerza de impacto que va a tener este objeto en el blanco. Para sistematizar lo que hemos aprendido en esta clase, vamos a concluir diciendo que la fuerza es la acción capaz que un objeto tiene para cambiar o modificar su comportamiento, ya sea en su estructura, en su dirección o en su movimiento. Los tipos de fuerza que existen: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. A distancia son aquellas cuando nosotros lanzamos algo y provocamos un cierto movimiento o deformación de un cuerpo, y las que son por contactos cuando nosotros tenemos contacto en la estructura directa del cuerpo y lo deformamos, lo hacemos cambiar de movimiento. Y la fuerza de gravedad, que también es importante y que también la vimos en la primera clase, que es la fuerza que tiene la capacidad de atraer los cuerpos al eje terrestre. La fuerza de gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra. La ley de Hooke establece el límite de la tensión elástica de un cuerpo, puede ser un resorte, un muelle u otro material elástico, y su fuerza que se aplica, la fuerza que se aplica sobre él, es proporcional a la del propio resorte. Mediante análisis e interpretación, la ley de Hooke estudia aspectos relacionados con la ley de la fuerza, el trabajo de las fuerzas conservativas y la energía de los resortes. Los resortes son un modelo bastante interesante para interpretar lo que es la fuerza de estiramiento y explicar lo que es los estudios de Robert Hooke en el siglo XVII. También dice ahí, como un aspecto adicional, si el sólido se deforma más allá de un cierto punto, el cuerpo no volverá a su tamaño de forma original, entonces se dice que ha adquirido una deformación permanente. Eso tiene relación con los cambios irreversibles, donde el cuerpo que se deforma, la fuerza es tan fuerte que se aplica sobre un cuerpo que no puede volver a su estado inicial, no es reversible, es irreversible, la estructura se destroza. Jóvenes, espero que esta clase les sirva de apoyo a su proceso de aprendizaje en la casa, que haya sido entendible por todos, y me despido. Nos estamos viendo en la próxima. Sigan cuidándose, usen su mascarilla cuando salgan a la calle, no se confíen y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Chao.